Bienvenidos, queridos entusiastas de la Tierra Media, a otra fascinante exploración del vasto e intrincado universo de John Ronald Reuel Tolkien. Hoy nos embarcamos en un viaje hacia las sombras, desvelando el misterioso destino de los espectros del Anillo tras la caída de su temido líder, el Rey Brujo. Juntos, nos adentraremos en las profundidades de la imaginación de Tolkien para revelar el destino no contado de estos sirvientes espectrales. Como vimos en El Retorno del Rey, el Rey Brujo encontró su final a manos de Éowyn y Merry. Pero, ¿qué pasó con los otros espectros del Anillo? Para entender el destino de los Nazgûl, primero debemos regresar a sus oscuros y retorcidos orígenes. Mucho antes de que sus formas espectrales acecharan los reinos de los hombres, estos seres fueron una vez orgullosos y nobles reyes, líderes entre sus pueblos, que en un cruel giro del destino sucumbieron al engaño de Sauron. Estos reyes provenían de diversas partes de la Tierra Media, cada uno elegido por su fuerza, ambición y deseo de poder. El Señor Oscuro, Sauron, explotó astutamente su codicia por el poder y su vulnerabilidad. Les ofreció las llaves del dominio, los medios para remodelar el mundo según sus caprichos. Como se menciona en El Señor de los Anillos, Sauron les dio anillos de poder y así cayeron en la oscuridad y llegaron a ser espectros del anillo, sombras bajo su gran sombra, sus más terribles siervos. A medida que cada rey se ponía el anillo, una transformación comenzó, un descenso hacia la oscuridad que los separaría de su humanidad. Sus nobles intenciones se deformaron en una sed de dominio y sus identidades se desvanecieron en sombras de lo que alguna vez fueron. Los anillos se convirtieron en cadenas que los ataron no solo a la voluntad de Sauron, sino también a una existencia eterna como seres espectrales, los espectros del anillo, los Nazgûl. 9 para los hombres mortales destinados a morir, una maldición que selló su destino para siempre. La transformación no fue rápida, pero sí inexorable. A medida que sus reinos se derrumbaban, sus súbditos perecían y sus formas mortales se marchitaban. Los espectros del anillo se convirtieron en esclavos de los designios del Señor Oscuro. Su ilustre pasado fue reemplazado por una existencia aterradora, vestidos con túnicas negras y atados a la voluntad de Sauron. Como describió Gandalf, ellos eran grandes reyes de hombres, pero el poder de Sauron los dominó, y ahora los espectros del anillo han sido reducidos a sombras. Sin embargo, bajo la capucha de cada espectro persistía un rastro del rey que una vez fueron, un eco de una majestad perdida y un anhelo eterno por lo que había sido sacrificado en la búsqueda de poder. Estos orígenes explican cómo el destino de los espectros del anillo está ligado a la magia oscura de Sauron y proporcionan una pista crucial para responder a la pregunta que es el tema del video de hoy: ¿qué les sucedió después de la destrucción del anillo? Los espectros del anillo obtenían su poder de Sauron y del anillo único, y con su destrucción, su fuente de fuerza fue cortada. ¿Significa esto que simplemente se desvanecieron en la nada? Como se menciona en el libro El Retorno del Rey. Y en ese momento, todas las sombras se desvanecieron y los espectros del anillo se desintegraron como una tormenta que se disipa en el cielo. Los fans han elaborado innumerables teorías sobre el destino de los Nazgûl, que van desde la idea de su redención hasta la posibilidad de que se convirtieran en guardianes de reinos olvidados. Parte de la belleza del universo de Tolkien radica en su capacidad para inspirar tales especulaciones creativas. Algunos especulan que, tras la batalla de la Puerta Negra, los espectros del anillo restantes enfrentaron un dilema. Con la derrota de Sauron, su oscuro propósito se desmoronó. Dicen que, en ausencia de la guía de su maestro, quedaron sin rumbo y desorientados. Como Tolkien escribió en el Silmarillion, a menudo los siervos del mal, cuando su amo es destruido, pierden todo propósito y son dejados en ruinas por su propio vacío. Imaginen por un momento el tormento psicológico de estos reyes que alguna vez fueron poderosos. Despojados de su individualidad, fueron reducidos a formas espectrales, impulsados únicamente por la voluntad de Sauron. Con su caída, quedaron sin un propósito,
Vagando por la Tierra Media sin dirección, algunos dicen que había susurros sobre su presencia en los rincones más oscuros de la Tierra Media. Señalan leyendas que hablan de encuentros con figuras sombrías que recordaban a los espectros del Anillo en los años posteriores a la Guerra del Anillo. ¿Acaso los Nazgûl seguían rondando las tierras que una vez aterrorizaron? Algunos fanáticos postulan que los espectros del Anillo, liberados del control de Sauron, podrían haber buscado redención por sus pecados pasados. Podrían haber emprendido una búsqueda de perdón, intentando deshacer el daño causado por sus oscuros actos. Estas teorías de los fanáticos pueden ser convincentes, pero el destino canónico de los Nazgûl es que perecieron junto con su maestro, Sauron. Así que permítanme especular exactamente cómo pasaron de este mundo y cómo pudieron haberse sentido durante sus últimos momentos en las cenizas del campo de batalla de la Puerta Negra. Los otros poderosos espectros del Anillo se encontraron al borde del olvido. El acre olor a azufre impregnaba el aire mientras las nubes oscuras de Mordor se disolvían en los fríos vientos del cambio que soplaban desde el oeste. Sauron, su maestro, el titiritero de su torturada existencia, había caído. Los espectros sintieron los primeros temblores de liberación sacudir sus formas espectrales. Un torrente de emociones conflictivas resonaba a través de su esencia. Hace mucho tiempo habían sido reyes, gobernantes de hombres, pero esa identidad había sido devorada por el hambre insaciable del Anillo único. En los vestigios sombríos de su conciencia, los espectros del Anillo experimentaron la liberación. Khamûl, el oriental, su forma espectral deshilachándose como tela raída, sintió que el peso de las edades se levantaba de sus hombros. El Capitán Negro, antes una figura imponente que lideraba los ejércitos de la oscuridad, ahora se disolvía en el vacío. Dendra-Dû, la enigmática figura sin rostro que había acechado las pesadillas de aquellos que se atrevían a cruzarse en su camino, sintió una ligereza peculiar. Las identidades que habían perdido titilaron nuevamente, aunque brevemente, como brasas que se desvanecen en la oscuridad. La realización les llegó. Eran hombres una vez más, aunque etéreos e insustanciales. El eco de sus antiguos yo resonaba en los recovecos de su desvanecida conciencia. Memorias, largamente enterradas bajo capas de sombra, se agitaron como hojas en el viento. En ese momento efímero, vislumbraron fragmentos de las vidas que habían entregado al dominio de Sauron. A medida que la torre oscura de Barad-dûr se derrumbaba, el lamento colectivo de los espectros del Anillo resonó en el vacío. No fue un grito de agonía, sino una sinfonía de liberación. Por primera vez en una era, sintieron el frío susurro de la libertad a través de los desgarrados restos de su esencia. Murtar-dûr, una vez consumido por la sed de poder, ahora experimentaba una sensación desconocida, un atisbo de alivio. El éxtasis de la libertad lo envolvió, y en esa dicha efímera se permitió esperar un fin a su tormento eterno. En la vasta intemporalidad del vacío, los espectros del Anillo, estos remanentes espectrales de hombres mortales, experimentaron una última emoción fugaz: alegría. Alegría por la liberación de las cadenas que los habían atado a la voluntad de la oscuridad, alegría ante la perspectiva de un destino desconocido, libre de las garras del dominio de Sauron. Así, mientras los últimos vestigios de Mordor se desmoronaban en polvo, los espíritus de los espectros del Anillo pasaron al vacío. Un capítulo de oscuridad se cerró, y una luz espectral, aunque tenue, brilló en sus últimos momentos. Para continuar profundizando en la especulación sobre el destino de los Nazgûl tras la caída de Sauron, podemos explorar algunos otros aspectos clave relacionados con su origen, su función dentro de los ejércitos de la oscuridad, su conexión con el Anillo único y cómo su destrucción impactó directamente en su desaparición. Además, es interesante considerar cómo los Nazgûl se han convertido en personajes fundamentales dentro del imaginario de la Tierra Media y en la cultura popular en general. El origen de los Nazgûl se remonta a la Segunda Edad, cuando Sauron entregó 9 anillos de poder a los hombres. Estos anillos, a diferencia de los dados a los elfos o a los enanos, tenían un propósito mucho más siniestro, ya que los hombres eran mortales y más fácilmente corrompibles por el poder.
tal como se menciona en el poema que describe la creación de los anillos. 9 para los hombres mortales condenados a morir. Los reyes humanos que recibieron estos anillos fueron personajes poderosos y ambiciosos, pero también vulnerables al engaño de Sauron, quien secretamente forjó el anillo único para controlarlos a todos. El poder de los 9 anillos concedió a estos reyes larga vida, riquezas y habilidades sobrenaturales, pero a un costo terrible. Poco a poco, perdieron su humanidad y quedaron atrapados bajo el yugo de Sauron. Se convirtieron en sombras de sí mismos, espectros sin voluntad propia, completamente esclavizados al anillo único y a su maestro. La promesa de poder se convirtió en una maldición eterna, pues a pesar de que vivieron durante siglos, lo hicieron sin cuerpo físico, existiendo solo como espectros inmortales, incapaces de liberarse de la voluntad de Sauron. Con la derrota definitiva de Sauron al final de la Guerra del Anillo y la destrucción del Anillo Único, los Nazgûl parecen haber sido completamente aniquilados. Sin el poder del Anillo Único para sostener su existencia, se cree que desaparecieron de la Tierra Media para siempre. Sin embargo, algunos fanáticos han sugerido diferentes destinos para estos seres espectrales. Una de las teorías más intrigantes propone que los Nazgûl no fueron destruidos, sino que al perder el control de Sauron y la influencia del Anillo Único, se convirtieron en sombras errantes, condenadas a vagar por la eternidad. Si bien esta teoría es especulativa, hay algunos indicios en los escritos de Tolkien que sugieren que los Nazgûl eran más complejos que simples sirvientes de Sauron. Aunque su poder estaba vinculado directamente a su maestro y a los anillos, hay un momento en Asterisk, El Señor de los Anillos Asterisk, en el que Frodo, al ver a los Nazgûl con el anillo único, comenta que parecían figuras de gran dignidad y realeza, un recordatorio de lo que alguna vez fueron. Este breve vistazo a su antigua gloria sugiere que tal vez aún mantenían algún vestigio de su identidad original, incluso bajo el control de Sauron. Además de su poder físico, los Nazgûl tenían una habilidad aterradora que los hacía aún más temibles: el miedo. Tolkien describe en sus obras que la mera presencia de los espectros del anillo causaba un terror paralizante en todos aquellos que los veían. Su capacidad para infundir miedo no provenía solo de su apariencia espectral, sino también de su conexión con la oscuridad y su capacidad para manipular la mente de aquellos a su alrededor. Este poder del miedo era una de sus armas más efectivas, y no solo contra los soldados comunes, sino incluso contra los más valientes guerreros de la Tierra Media. En la batalla de los campos del Pelennor, el rey brujo de Angmar, el líder de los Nazgûl, fue capaz de derribar las defensas del rey Théoden de Rohan, no solo a través de la fuerza, sino de un miedo profundo que minaba la voluntad de lucha de sus enemigos. Su grito de batalla, descrito como un grito de muerte y desesperación, no solo rompía la moral de los ejércitos, sino que resonaba en el alma de sus adversarios. Los espectros del anillo han dejado una huella imborrable en la cultura popular. Desde la publicación de El Señor de los Anillos, los Nazgûl han sido representados en numerosas adaptaciones, incluyendo películas, videojuegos y otros medios, donde se les ha retratado como personificaciones del miedo y la muerte. En las películas de Peter Jackson, por ejemplo, los Nazgûl fueron representados como figuras imponentes, vestidas con capas negras y montadas en aterradoras bestias aladas, lo que consolidó su imagen como los sirvientes más temidos de Sauron. Al concluir nuestra exploración del destino de los espectros del anillo, es importante mencionar el impacto duradero de estos icónicos personajes en el género de fantasía. Su ominosa presencia, envuelta en oscuridad y desesperación, continúa inspirando a los narradores y cautivando a las audiencias hasta el día de hoy. Gracias, queridos espectadores, por acompañarme en este viaje a través de las sombras de la Tierra Media. Les animo a compartir sus pensamientos y teorías en los comentarios, y hasta la próxima, que encuentren luz incluso en las partes más oscuras de su viaje. Adiós, amigos. Hasta la próxima aventura.